Cruzar la frontera no es fácil, y menos si fuerzas oscuras te complican el viaje hacia el sueño americano. Relato Zarlov. Todo viaje hacia Estados Unidos de forma ilegal tiene un comienzo y una razón. Aún recuerdo los verdes campos de mi pueblo, también cómo el sol se ocultaba tras las montañas en mi hermoso pueblo. Siempre la nostalgia me invade por estar aquí, al recordar el humo saliendo de la estufa de leña y esa deliciosa comida que preparaba mi madre. Pero los tiempos cambian. Ya no soy aquel niño que disfrutaba como el sol quemaba su rostro en el campo. Ahora me veía convertido en todo un hombre. Si me preguntaran si realmente quisiera regresar, obviamente mi primer respuesta sería que sí. Pero ese hermoso lugar ahora solamente vive en mis recuerdos. La vez que me vine, no fue de la mejor manera, pero las opciones eran pocas. Convertirme en un delincuente, morir en la pobreza o irme al otro lado. Por mi propia dignidad y por los valores que me inculcó mi familia, decidí probar suerte. La gente del pueblo decía que caravanas pasarían pronto, así que tomé algo de ropa, algo de dinero, pero sobre todo, lo más importante, la bendición de mi madre. Al ver las personas, era algo deprimente. Tenían las miradas perdidas, pero avanzaban a paso lento. Esa caravana se encontraba con familias completas, pero lo que más me pesaba era ver a los más pequeños, viniendo de países donde no tenían mucho futuro. Esa noche fue la última donde dormí en una cómoda cama por mucho tiempo. Mi madre no podía evitar mostrar su tristeza, pero no había de otra. Sin dificultad, me integré a la caravana. El líder, al parecer, era de Chiapas y lo supe por su acento. Me preguntó mi nombre y yo le contesté: soy Miguel Galván y deseo ir con ustedes. Me interrumpió abruptamente y me dijo: todo lo que necesito saber es tu nombre. Todos los que estamos aquí no tenemos una vida muy buena y todos tenemos nuestras historias. Al decirlo, noté una extraña luz en sus ojos, algo que únicamente había visto en pocas personas. Pero eso era algo que realmente no me tenía que importar. Después de todo, todos tenían sus propias historias y sus propias heridas que sanar. Lo único que supe de aquel hombre en ese momento fue su nombre, el cual era Humberto. El viaje siguió. El paso era lento, pues había personas de todo tipo, incluidos ancianos y gente enferma. La noche llegó, lo recuerdo. Esta vez no había un poblado donde pasar la noche más que el campo mismo. Armamos un campamento de forma improvisada y en el arroyo volvimos a llenar nuestras garrafas. Como había dicho, en la caravana había todo tipo de personas. Pero una noche, una realidad se hizo presente. Era el grito de una muchacha pidiendo auxilio. Me desperté y me levanté tan rápido como pude para ir a ayudarla. En la oscuridad no se podía ver casi nada, pero escuché casi de inmediato otro grito. Esta vez se trataba claramente de un hombre. A diferencia del anterior, no era pidiendo auxilio. Parecía más bien los lamentos agonizantes de alguien siendo atacado, y se podía percibir solo con los sonidos que provocaba. Al llegar al lugar, mis ojos no lo podían creer. La muchacha yacía desmayada. Sus ropas estaban desgarradas, como si un maldito fuera a dañarla, como si le fueran a arrebatar su inocencia y arrastrar al infierno. Pero justo enfrente, fui testigo de cómo aquella bestia le arrebataba la vida a un hombre. Se podía ver en su torso heridas profundas hechas por las garras. Aquella bestia lo tenía en el suelo mientras apretaba sus poderosas mandíbulas. Las nubes se despejaron un poco y llegó la luz de la luna, mostrando la espeluznante realidad. Aquella bestia puso su mirada en mí. Yo no estaba armado, yo no podía hacer nada contra esa bestia, así que me puse entre él y la muchacha. Si me atacaba, por lo menos podía comprar algo de tiempo en lo que llegaba más gente. Ya si me quitaba la vida,
era lo que menos importaba. Aquella cosa con la mirada clavada en mí, en ese momento terminó con la vida de aquel hombre. Yo estaba paralizado. Si es cierto que no veía bien, aún con la luz de la luna, juro que aquello no era humano. Pero al acercarse a mí, vi algo en los ojos de aquella cosa. Se me hizo bastante familiar, y de inmediato se me vino a la mente la imagen de Humberto. Fue entonces cuando algo inimaginable sucedió, y es que al estar más cerca de mí, vi que era Humberto. Al ver su forma humana, de una extraña manera me tranquilizó. Sus primeras palabras fueron: de esto, ninguna palabra, y esto también va para ti, muchacha. No voy a permitir que ninguno de estos desgraciados llegue a su destino. Yo tenía más preguntas que respuestas, pero estaba consciente que no saber nada era lo mejor. Al menos tenía ahora una garantía. Mientras no hiciera ninguna tontería, algo que yo no entendía nos iba a proteger. Pasaron los segundos cuando la gente empezó a llegar. Algunos venían armados con piedras y palos, y me di cuenta que fui el único tonto en llegar con las manos vacías. Humberto les dijo a todos que un animal salvaje había atacado al hombre y la muchacha había corrido con gran suerte. Hizo público que se trataba de un agresor y fue confirmado por la muchacha. Eso dio inicio al improvisado funeral. No me parecía justo. No sentía lástima por lo que había pasado a ese hombre. Después de todo, había intentado hacerle daño a una muchacha indefensa. Solo me uní al entierro por tener un poco de empatía, porque a pesar de todo, seguía siendo un ser humano, y aunque su vida se hubiera desvanecido, merecía al menos un final digno. No hubo rezos, no hubo lágrimas, ni súplicas. Nadie pronunció su nombre. Era como si nunca hubiera existido entre nosotros. Lo único que quedó fue una simple cruz de palo clavada en la tierra suelta, marcando su tumba de manera austera, sin adornos ni pretensiones. La gente comenzó a dispersarse en silencio, regresando a sus lugares con la misma resignación con la que cargaban sus pertenencias. Yo me quedé un momento más. Estaba mirando esa cruz improvisada. No sentía pesar ni alivio. La mañana se hizo presente nuevamente. La caravana avanzó con paso lento, arrastrando el cansancio del día. Yo caminaba en silencio, con la vista fija en el suelo, escuchando los murmullos apagados de los demás. De repente Humberto, que siempre iba al frente, como si pudiera oler el peligro antes de que llegara, se detuvo en seco. Su postura cambió de inmediato, como la de un animal al acecho. Lo vi alzar la mirada y supe de inmediato que algo iba mal. Después, en voz baja, él nos dijo: «Nos están siguiendo». Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré para todos lados, tratando de distinguir alguna sombra entre los arbustos o las colinas, pero era inútil. Humberto se volvió hacia nosotros y nos dijo: «No se detengan, mantengan el paso y no hagan ningún ruido innecesario». Todos empezamos a sentir miedo. Las madres apretaron más fuerte a sus hijos. Los hombres buscaban piedras en el suelo, como si con ellas pudieran defenderse de cualquier amenaza. No tuvimos que esperar mucho. De la nada, 5 hombres salieron de entre los arbustos. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos sucios y sus ropas desgastadas delataban que no eran de por aquí. Probablemente gente que se aprovechaba de los migrantes desesperados. Uno de ellos, el que parecía el líder, llevaba un arma en su cinturón. Este dijo: «Buenas noches, paisanos», dijo con una voz rasposa, cargada de burla. «Qué bueno que pasaron por aquí. Justo estamos necesitando unas contribuciones». Y esas palabras hizo que la gente se asustara más. Humberto dio un paso adelante. Su postura era tranquila, pero había algo en su mirada que me puso la piel de gallina. Este dijo: «No tenemos nada para ustedes. Por favor, déjenos pasar». El líder de aquellos hombres se rió. Él dijo: «No se hagan tontos. Siempre tienen algo: comida, dinero
o tal vez algo que nos dejen para que nos haga compañía mientras veía a las mujeres de la caravana. Fue en ese momento cuando vi que Humberto estaba muy tenso. Yo ya había presenciado su verdadera naturaleza antes, pero me pregunté si ahora estaría dispuesto a que todos se dieran cuenta de lo que era. Humberto les dijo: tienen 5 segundos para irse. El líder maldijo en voz baja y al final escupió el suelo. Y dijo: malditos locos, ustedes no valen la pena. Se dieron la vuelta y desaparecieron entre los arbustos, deseando que fuera para siempre. Humberto se quedó inmóvil por un momento, mirando la oscuridad donde habían desaparecido, como si aún pudiera sentirlos cerca. Luego se volvió hacia la caravana y dijo: sigamos adelante. El grupo avanzó, pero yo me quedé a su lado unos instantes más. Yo le pregunté cómo había logrado que se fueran tan fácilmente, porque ellos sabían que yo no estaba solo. Lo dijo mientras señalaba una pistola entre su ropa. Yo me quedé callado, y había cosas que era mejor no saber. El tiempo pasaba, yo cada vez estaba más débil. Aquella noche iba detrás, tratando de mantener el paso, cuando sentí que el suelo se hundió en mi pie. Fue una fracción de segundos. El dolor llegó de inmediato, era agudo y despiadado. Un crujido había resonado en mi oído antes de que el grito saliera de mi garganta. Grité después con todas mis fuerzas mientras me sujetaba la pierna, pero el dolor era insoportable, como si una mordida invisible me estuviera destrozando desde dentro. Intenté moverme, pero cuando vi mi pierna la vi, y casi vomito. El hueso blanco asomaba a través de mi piel desgarrada, reluciendo bajo la luz de la luna. La sangre brotaba como un manantial. Mi respiración era jadeante. Sentía que mi cuerpo temblaba sin control. Las lágrimas ardían en mis ojos mientras el dolor se expandía, latiendo con cada latido de mi corazón. Pude escuchar algunos pasos acercándose, voces preocupadas, pero solo una me impulsó sobre las demás. Fue la de Humberto, que dijo: no se detengan. Era fría y sin emoción. Humberto se acercó a mí y se arrodilló. Sus ojos me estudiaron sin una pizca de compasión. Sus dedos manchados de polvo tocaron la herida, provocándome un grito que pareció desgarrarme la garganta. Él me dijo: tienes 3 opciones, Miguel. La primera es de que te quedes aquí y esperes que los zopilotes hagan su trabajo. Su dedo señaló el cielo estrellado y dijo: o te haces como yo. Lo miré aún jadeando, con la frente llena de sudor frío. Sabía exactamente a qué se refería, o más bien creía. Después continuó y sacó su pistola y la puso justo en mi frente. La otra es que te mando con papá Dios ahora mismo. La frialdad en su tono me hizo temblar más que el propio dolor. Sentí la presión del cañón metálico contra mi piel caliente, y la idea de morir en ese instante me hizo revolver el estómago. Miré su rostro y vi que no estaba bromeando. Él me dijo: tienes que elegir. Cerré los ojos por un momento. La imagen de mi madre en la cocina de nuestro hogar cruzó por mi mente. Recordé su última bendición, la comida que me dio, y ahí supe que yo no podía morir. Con la voz temblando le dije: quiero ser como tú. Una sonrisa retorcida se dibujó en el rostro de Humberto, y él dijo: buena elección. No supe si sentir alivio o terror cuando guardó su pistola y se inclinó más cerca de mí. Pude ver la sombra de algo antiguo. Era salvaje en sus ojos, y antes de que colocara sus manos sobre mi herida expuesta, él me dijo: esto te va a doler un friego, cabrón. Fue lo último que dijo antes de que unos ruidos extraños emergieran de su pecho y sus manos empezaran a hacer movimientos muy raros. Lo que vino después fue un infierno. De su bolsillo sacó un pequeño cuchillo curvo y él me dijo: voy a tocar tu espíritu. Mi respiración era errática, el dolor me nublaba la mente, pero supe que no tenía otra opción. Humberto se inclinó sobre mí y sin previo aviso hundió sus dedos en la carne desgarrada. De nuevo grité como loco.
Cuando sentí sus manos hurgando dentro de la herida abierta, sentía que me iba a morir. Tocó el hueso expuesto, como si buscara algo más profundo que la fractura, pero sus ojos nunca dejaron de observar con intensidad. «Cállate, muchacho, esto es necesario». Y sin dudarlo, hizo un corte más en su propia palma, dejando que la sangre oscura y espesa saliera lentamente. Comenzó a susurrar algo en un idioma que no entendí. Casi estaba desmayado por el dolor. No eran palabras comunes, no era español ni ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Sentí que mi cuerpo se estremecía, y aunque tenía frío, un sudor caliente me recorría el cuerpo. Humberto dejó que su sangre cayera en la herida abierta de mi pierna, y fue cuando me dijo que bebiera. No sé qué era. Él dio la orden, sin posibilidad de discusión. Yo no quería al principio, pero su mano fuerte sujetó mi mandíbula y me obligó a abrir la boca. Sentí ese líquido cálido caer sobre mi lengua. Su sabor era metálico, amargo, pero también había algo más. Algo terroso, como si estuviera bebiendo la esencia misma de la tierra y la carne. En cuanto tragué, una sensación ardiente recorrió mi garganta y mi estómago. Fue como si una chispa se encendiera dentro de mí. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, estaba muy descontrolado, y de pronto sentí cómo el dolor de mi pierna se multiplicaba por 1000, expandiéndose por todo mi cuerpo, como si fuera una llama que se extendiera sobre él. «No te resistas», dijo Humberto. «Déjalo entrar, Miguel». Humberto tomó un puñado de tierra y lo esparció sobre mi herida aún sangrante, presionándola con fuerza. Sentí como si la misma tierra se fusionara con mi carne. Me acomodó el hueso y me lo amarró con un trapo, pero con un dolor insoportable. «La tierra es madre, la sangre es vida», repetía Humberto una y otra vez, mientras mis ojos se cerraban. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Pude sentirlo, era como si mis sentidos se hubieran multiplicado. Y cuando abrí los ojos, Humberto parecía que estaba satisfecho. Y él me dijo: «Bienvenido, hermano». La herida estaba, pero no sentía tanto dolor. Me levanté temblando, sintiendo algo que corría por mis venas, en lo más profundo de mi ser, y supe que ya no era el mismo. Me levanté y me fui con la caravana. Iba cojeando, con la ropa manchada de sangre y seca. El dolor seguía ahí, pero era diferente. Algunos preguntaron qué me había pasado. Yo les dije que solo había sido un raspón, nada grave. Fue el susto más que otra cosa. Algunos murmuraban entre ellos, pero nadie insistió. Todos sabíamos que había preguntas que no debían hacerse en este viaje. El silencio era un pacto de supervivencia. Humberto caminaba a mi lado, con esa mirada afilada que ahora entendía mejor. Él sabía la verdad y yo también, pero ninguno diría una palabra más de la cuenta. Las horas seguían pasando. El desierto y las carreteras eran infinitas. El hambre nos quemaba el estómago y el cansancio hacía que cada paso se sintiera como un castigo. Finalmente llegamos a la frontera. Desde lejos se veían las torres de vigilancia, las camionetas blancas de las patrullas fronteriza y los reflectores que iluminaban la noche como si fuera de día. No hubo tiempo para planear nada. Los agentes rápidamente nos rodearon y nos dijeron alto. El miedo se expandió entre la caravana como un incendio. Algunos intentaron correr, otros se arrodillaron de inmediato. Yo me quedé quieto, con las manos en alto, sintiendo la tensión en cada músculo. Humberto les dijo que ya no se acuerdan de mí. Les traje algo. De su mochila sacó varios frascos. Eran lo mismo que me había dado a mí. La verdad no sé qué demonios era, pero el que parecía que estaba al mando de la patrulla fronteriza les dijo a todos: bajen las armas. Se acercó a Humberto y le dijo: «Tu paga es muy buena y la voy a tomar como parte de un pago por las veces que te hemos dejado pasar, pero desgraciadamente ya sabes cómo están las cosas. Mejor se regresan. Esta vez
no vas a pasar con tu gente. Humberto volteó hacia nosotros y nos dijo: van a tener que disculparme. No los voy a poder guiar más. Esta gente dice que ya no se puede pasar, así que pongan atención a lo que les voy a decir. Ven la luna, sigan su dirección y corran sin parar. Cerca está su destino. Todos nos miramos unos a otros, sin saber qué pasaba, mientras los de la patrulla fronteriza de nuevo apuntaron sus armas hacia nosotros y el que estaba al mando dijo: deténganlos a todos. Humberto gritó: corran, yo los voy a detener, pero les voy a pedir un favor, no miren atrás o sus sueños aquí se van a acabar. Yo corrí y empezaron a corretear a la gente. Yo no volteé hacia atrás, la verdad no supe si habían detenido a la gente. Yo no sé qué pasó con Humberto, pero al ser muchos, corrí con la suerte de que a mí no me detuvieran. Fueron horas atravesando el desierto hasta que unos paisanos me ayudaron. Recibí ayuda y atención médica. Cuando vieron la herida, al principio pensaban que la tendrían que amputar, pero quedaron sorprendidos que no estuviera infectada. Con el tiempo, la herida sanó, y tras instalarme e iniciar mi nueva vida, decidí no volver a mi pueblo nunca más. No soportaría mostrarle mis ojos a mi madre. Sin embargo, no corté comunicación con ella. Cada mes le envío algo de dinero para que no le falte nada. Aún tengo la sensación de que hay algo en mi interior, algo que me está acechando y cada vez es más fuerte. Hay algo dentro de mí, algo oscuro, que susurra en las sombras de mi mente, recordándome todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que he sobrevivido. Me ha llevado hasta este punto y pensar que tal vez esté maldito. Sé que el miedo es un buen recordatorio de que soy humano, pero tengo miedo y pienso que hay algo que pronto saldrá de mí, algo oscuro, o tal vez en mis delirios, en atravesar tantos peligros, me imaginé cosas. Tal vez Humberto solo me drogó para que sobreviviera en aquel desierto. La verdad no lo sé. A lo mejor nunca lo voy a saber. O a lo mejor con el tiempo lo sabré todo. Si quieres apoyar a este canal, te invito a escuchar otro de mis relatos. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.